La noticia es martes clave para la reforma a la salud, porque está previsto que se retome el trámite del proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Desde el Pacto Histórico, partido del gobierno, dicen que se acogieron varias, no todas, varias de las proposiciones de los partidos Conservador y la U, mientras que los liberales se mantienen firmes en su respaldo a la ponencia alternativa de Germán Rosso. No estarían con el gobierno. Mejor dicho, todos los ojos, los focos, como lo quiera llamar, están sobre Dilian Francisca Toro, del partido de la U, porque dicen los corrillos políticos que lo que decida la U, deciden los conservadores. Esta es la historia. A puertas de un nuevo round en el Congreso por la reforma a la salud, el gobierno pule la ponencia que llevará a discusión este 25 de abril. En las últimas horas se habría incluido varias de las propuestas de la U y conservadores para salvar el proyecto. Es a través de proposiciones que hemos venido ajustando el documento, como lo dijimos, después de haber presentado la ponencia mayoritaria para primer debate, y es lo que hemos venido construyendo. Se han presentado más de 326 proposiciones, de las cuales estamos acogiendo la mayoría, y eso es lo que vamos a sustentar mañana en nuestro informe de ponencia, de cómo se sustenta nuestra ponencia positiva, pero además las modificaciones que hemos presentado en las enmiendas. No obstante, el gobierno mantiene tres inamovibles: la creación de los centros de atención primaria, que los recursos de la salud sean administrados por la ADRES y la transformación de las EPS. Por ahora, tanto la U como los conservadores esperan hasta conocer la ponencia definitiva, pero se reafirman en sus líneas sobre el proyecto. No una reforma que acabe con las farmacias de los municipios y de los barrios que generan empleo. No una reforma que sea totalmente estatizada y posiblemente politizada. No una reforma que no construya sobre lo construido. Entre tanto, los liberales acompañarán la ponencia alternativa de su representante Germán Rosso, quien ha sido cuestionado por haberse reunido días atrás con la ministra Carolina Corcho en Arauca. No obstante, en su texto propone mantener el sistema mixto de aseguramiento. Seguimos con nuestra posición de que nos incluyan las líneas rojas que hemos pedido. Vamos a apoyar la ponencia alternativa del representante Germán Rosso. Esa es la postura del Partido Liberal. Esperemos a ver cómo se surte la discusión en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró en su columna en El Tiempo que el texto elimina las EPS y estatiza el sistema de salud, y denunció supuestos ofrecimientos del gobierno a cambio de votos. A las amenazas con destituir a los viceministros que representan a los partidos bisagra, se suman ahora los ofrecimientos de cupos en el DPS, delegaturas en la Supersalud, cargos en Fiduprevisora y en otras entidades. Pura mermelada. Un temor con el que coinciden congresistas del Centro Democrático. Yo me temo mucho que el gobierno haya aprovechado estos días adicionales para seguir presionando, para seguir chantajeando burocráticamente al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Partido de la U, para finalmente doblegarlos en contra de los intereses de los colombianos en materia de salud. En las últimas horas también se han conocido presuntos casos de corrupción al interior del Ministerio de Salud. Una serie de irregularidades en la contratación con distintos funcionarios. Vemos por un lado que no son los perfiles idóneos. Veamos por ejemplo a una ingeniera agroindustrial que está encargada supuestamente de revisar bases de datos de enfermedades no transmisibles. Lo cierto es que este 25 de abril las miradas estarán puestas sobre los representantes de la Comisión Séptima, quienes finalmente serán los que voten a favor o en contra del proyecto de Carolina Corcho. Pero en la plenaria de la Cámara de Representantes ya dan por hecho que esto se aprobó, ¿no? Es más, ya le tienen fecha de cuándo pasaría en la plenaria. Sí, señor, déjeme decirle que el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor David Racero, se ve no solamente muy positivo, sino además muy confiado en que se va a aprobar rápido y que esto va a salir bien. Ha dicho que en 2 semanas nomás, él esperaría que esté aprobada esta reforma en las plenarias. Se ha venido tejiendo de manera muy cuidadosa el acuerdo final respecto al proyecto de salud definitivo. Esperamos que esta semana se apruebe la ponencia positiva y el articulado, es decir que en 2 semanas estaríamos aprobando la reforma de salud en la plenaria de la Cámara, pero lo importante aquí que es, si se tiene el acuerdo en la comisión, muy fácilmente se va a poder aprobar en los próximos debates. ¿Será, Mauro? ¿Será que se alcanzan? Porque si uno retrocede el cassette de mi época, el cassette,
Dilian Francisca dijo, o todas las observaciones o no vamos. Fue clara, a menos que se eche para atrás. Pero mire que sí llama mucho la atención la seguridad del doctor Racero después de todo el show que han hecho los partidos, que sí, que no, que esto es un inamovible, que la línea roja es que lo otro, y resulta que desde la Cámara de Representantes ves que esto va a ser más rápido de lo que todos estábamos pensando. Hay en los juegos de cartas, cosa que yo no suelo hacer mucho, algo que se conoce como el bluff. El bluff es el momento en que uno parece que tuviera el póker de reyes y se va a lanzar y los demás se asustan y bueno, el bluff ha sido lo que ha dominado toda esta discusión alrededor de la reforma a la salud. Que sale el gobierno y dice, sí, incluimos todas las distintas modificaciones que pidieron los partidos, resulta que no. Los partidos dicen, de aquí no me muevo y resulta que se sientan a conversar. El otro se mueve, pero no se mueve. Es decir, llevamos varias semanas en que parecería que los partidos van a tumbar la reforma del presidente Petro y que parecería al otro día que el gobierno va a cambiar en la ponencia y después en la modificación de la ponencia lo que habían pedido los partidos que cambiara y nada ha sucedido hasta el momento. A mí me late que mañana va a iniciarse una discusión mucho más sustantiva, por supuesto, pero que no va a tener un desenlace ni como lo que dice el uno, ni como lo que dice el otro, ni tan fácil como dice el doctor David Racero, ni tan compleja como podrían pronosticar algunos que empiezan a contar, vea, tantos votos del partido de la U, tantos votos del conservador, ya van 6 votos, y 4 del partido liberal son 10, mejor dicho, no va a pasar nada. No, yo creo que aquí se va a dar esa negociación, en parte conceptual, en parte de principios, pero en parte burocrática, es decir, la vieja mermelada. Acuérdense ustedes, líneas claves en esta discusión. Uno, que no debería haber, que debería haber libertad de elección, que la persona pueda elegir a qué EPS se va, que sobrevivan las EPS, por supuesto, que sobreviva un sistema mixto público-privado, es decir, que sobrevivan las EPS, y fuera de eso, que el gobierno no sea el único pagador y que exista límite a los pagos. Hoy en día la reforma paga por evento, es decir, que si a nosotros 3 en esta mesa nos dicen, y ustedes tienen tal y tal y tal y tal y tal enfermedad, los terminan diciendo, vamos y cobramos y nos tiene que pagar el Estado. ¿Y quién paga? Todos los contribuyentes. Vamos a ver si esos principios fundamentales, libertad de elección, que no exista un último pagador en el Estado y que fuera de eso exista aseguramiento y restricción presupuestal, se preservan o no se preservan. Lo demás son arandelas, esencialmente, y decir que el 99% está acordado. Si esas 3 cosas no se mantienen, esencialmente ganó el gobierno. Ahora, para terminar, yo no estoy tan seguro como el doctor David Racero que dice, no, en la comisión eso pasa, entonces después pasa en plenarias. En la comisión puede ser que con un instituto, con un viceministerio y con una dirección de departamento se puedan conseguir los votos suficientes. Las plenarias es una inmensa cantidad de gente y una inmensa cantidad de votos que habría que conseguir. Vamos a ver, aquí se juega el todo por el todo del gobierno. Con el concurso de por lo menos 20 delegaciones internacionales, arranca en Bogotá la Conferencia Internacional sobre Venezuela. La delegación de Estados Unidos está encabezada por Juan González, asesor de Joe Biden para el hemisferio occidental, pero Maduro acaba de decir que acepta siempre y cuando se levanten todas las sanciones sobre Venezuela y se archive la investigación que hay contra él en la Corte Penal Internacional. Vamos a ver. Pero llegó otro actor inesperado, Juan Guaidó. Apareció inesperadamente aquí en Colombia y el canciller le dijo, señor, usted entró irregularmente a nuestro país y puede tener consecuencias. En esto va la historia. A las 11 de la mañana de este 25 de abril se instalará la Conferencia Internacional sobre Venezuela en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, con la participación de 20 delegaciones, entre las que se incluyen 9 países de Europa, 8 de América Latina, 2 norteamericanos y 1 de África. El presidente Petro hace un pronunciamiento público, después se entra a una sesión reservada y al final habrá un pronunciamiento que refleje lo que sucedió durante todo el día. La delegación de Estados Unidos será liderada por Juan González, asesor de Joe Biden para el hemisferio occidental, Christopher Dock, asesor presidencial para las Américas, y John Feiner, asesor adjunto de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Estos 3 nombres se conocen luego del encuentro entre el presidente Biden y Petro. El ingreso nuevamente de Venezuela a la Organización de Estados Americanos. 2, muy importante, que se retomen las conversaciones entre el oficialismo y la oposición. Y tercero,
que se piense o que se busquen alternativas a las sanciones económicas que enfrenta Venezuela. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro le ha dado un espaldarazo a la conferencia, como lo he venido diciendo, estamos a la expectativa positiva de esta conferencia internacional que propuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es una jugada riesgosa, pero consideramos que podía hacerse y la hemos apoyado. Nicolás Maduro solo espera como resultado de este encuentro el levantamiento de las sanciones que se tienen contra Venezuela. Buscar el levantamiento de todas las sanciones, sin condicionamiento de ningún tipo sobre Venezuela. No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones para que Venezuela tenga la libertad comercial, la libertad financiera. Y es que para la internacionalista Natasha Rojas, Maduro no está interesado en el diálogo ni en las elecciones. Está usando todo esto para presionar el levantamiento de las sanciones. Nicolás Maduro y Gustavo Petro están hablando dos lenguajes completamente diferentes. Nicolás Maduro ha sido enfático en señalar que su apoyo a esta cumbre es porque el objetivo es el levantamiento de todas las sanciones internacionales sin ningún tipo de condicionamiento. En ningún momento está hablando de la posibilidad de realizar elecciones realmente competitivas, libres y justas. De hecho, hace mención al diálogo, más no la negociación real con la oposición. Además, se espera la presencia del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el cual no solo estará en Colombia por la conferencia sobre Venezuela, sino que también tendrá encuentros privados con el presidente Petro y otros funcionarios del gobierno, así como con el expresidente Juan Manuel Santos. Respecto a la presencia del líder de la oposición, Juan Guaidó, quien se encuentra en Colombia, el gobierno aclaró que a esta cumbre solo asistirán los países invitados, es decir, que ni miembros del chavismo ni de la oposición van a participar, pues nunca estuvo contemplado que asistieran. No se sabe en dónde está Guaidó. La verdad es que no se sabe. Obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado. Yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Este es un espacio, esta conferencia es un espacio de tipo diplomático multilateral en la cuales países aliados y la comunidad internacional que participa en este espacio va a tratar de concluir con una hoja de ruta que permita que Venezuela retome nuevamente su camino a la democracia, se vuelva o se active nuevamente como miembro de la Organización de Estados Americanos y, muy importante, que se logre pensar en alternativas a las sanciones económicas de forma tal que la economía venezolana pueda reactivarse y como tal traer beneficios para Colombia y para la región. Previamente a la cumbre por Venezuela en la hacienda presidencial de Hato Grande, Petro se reunió con algunos líderes opositores venezolanos de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela. El encuentro tardó aproximadamente 2 horas. Henry Ramos Aluz de Acción Democrática tiene su representante aquí. Capriles es Primero Justicia y tiene su representante aquí, que está Tomás Guanipa. Fíjense, es muy buena la pregunta porque pues, nos permite aclarar algo muy importante. El memorándum de entendimiento de México determina que debe crearse mecanismos de participación para otros actores políticos y sociales del país. María Corina Machado, líder de la oposición, criticó la conferencia sobre Venezuela que se organiza por el gobierno del Pacto Histórico. Pues según la líder, esta se realiza a imagen y semejanza de Nicolás Maduro. También rechazó al canciller Álvaro Leiva por decir que se busca más democracia. ¿Qué más podría pedir Maduro? Mauro, Paula, porque esta conferencia está hecha para que pueda haber una solución, pero si se pone en esa actitud tan fuerte de decir o todas las sanciones se levantan o no hay nada, pues difícil.
difícil, hasta los americanos están ayudando. Sí, porque es como si anticipadamente, pues con esa prepotencia, y esto es como yo diga, o no sirve nada, pues está cerrando una puerta importantísima antes incluso de que empiecen a abrirse, porque cuando se dio el anuncio de esta conferencia, de esta reunión, uno decía que hay cosas interesantes que podrían salir bien. Geopolíticamente a Estados Unidos le interesa para hacerle contrapeso a Rusia, a China en la región. Este mecanismo también que se está como queriendo experimentar de traer a toda la comunidad internacional por un objetivo común también sonaba bien, pero ver a Maduro pues deja muchas cosas. ¿Será que no quiere, Maduro? No sé si estará una vez más haciendo bluff o si será que el presidente Gustavo Petro se metió en una vaca loca sin saber muy bien en qué se metía. Porque ojo a lo siguiente, se supone que el principio fundamental, entre muchas otras cosas, de este proceso consiste en que Estados Unidos levantaría sanciones siempre y cuando hubiera un proceso ordenado, un proceso político ordenado que condujera a unas elecciones libres y transparentes en Venezuela, así como liberación de presos políticos. Una cosa por otra, no una cosa antes que la otra. Y obviamente todo el mundo en América Latina, pero en general en el globo terráqueo, no quiere que le hagan conejo, es decir, no quiere que le vayan a meter un golazo, según el cual uno entrega lo que el otro está pidiendo, pero el otro no entrega lo que uno está pidiendo. Eso significa que las dos cosas deberían darse más o menos simultáneamente. Una, levantamiento de sanciones, Nicolás Maduro pide que sea mañana, hágame el favor. Si lo otro, lo que hay en el otro plato de la balanza, que es la negociación entre gobierno y oposición, se da en México, se da en una mesa de negociación que está estancada en este momento en México y que recibiría un aire adicional, un verdadero aire de supervivencia, si mañana las cosas son relativamente exitosas. Entonces, yo francamente no creo que Estados Unidos sea tan ingenuo para venir y terminar entregando algunas sanciones de las cantidad de sanciones. Acuérdense que las más importantes son las que se le han puesto a PDVSA para negociar con el sistema financiero de Estados Unidos, lo cual la deja por fuera de una buena parte del mercado petrolero internacional, pero también esa recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro. Supongamos que eso se levantara, no se levanta el día de mañana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere a cambio que haya algo que se va a negociar en México. Un último punto, ustedes ven al canciller totalmente empoderado en este proceso. Dicen los que saben que quien ha armado toda esta cumbre y ha movido los hilos y ha logrado que Estados Unidos esté donde esté, mandando 3 personas de primer nivel, ha sido el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo. Y dicen los que saben que las tensiones entre Luis Gilberto Murillo y el canciller son crecientes. Hay otros que dicen que saben, pero no sé si sabrán, que dicen que el canciller podría salir en las próximas semanas de su cargo. Eso ya es demasiado especular, pero tensiones que existen, sí existen. Mañana van a dar a conocer la política de seguridad, defensa, convivencia ciudadana. En el evento que se va a llevar a cabo en la Universidad Nueva Granada, va a ser la hoja de ruta para los próximos 4 años en cuanto a estrategias de las fuerzas militares en la lucha contra las drogas, donde le van a dar muchísima fuerza a los temas de interdicción, a los diálogos vinculantes con las comunidades, a la cooperación internacional, a la profesionalización del talento humano al interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y también un componente muy grande en interdicción en el mar. Mañana, 8:00 de la mañana, usted lo puede ver aquí a través de Red Más Noticias, de nuestras redes sociales, www.redmas.com.co. Y hay polémica porque el jefe negociador del gobierno con el ELN, Oti Patiño, se refirió a unas declaraciones que dio Antonio García, que es el máximo comandante del ELN, que dice que el ELN, dicen ellos, no recluta menores de edad, sino que los menores de edad se van con ellos de manera voluntaria. Sobre esa muy polémica declaración, dijo lo siguiente Oti Patiño, el jefe negociador del gobierno. ¿Qué tiene usted que decir? Dice hoy Antonio García que ellos nunca han reclutado a nadie, que todos los jóvenes que están allá con los fusiles al hombro es porque quieren, que les da muchas ganas de entrar al ELN. ¿Usted qué piensa de eso? De pronto es así, ¿no? ¿Usted sí cree? ¿Usted cree que ellos nunca han reclutado a nadie, doctor Oti Patiño? Digamos forzosamente, no sé, la verdad no sé. Mire, cambiamos de tema. Más de 2.800 millones de pesos han costado los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez en aeronaves de la Fuerza Pública. Así lo reveló la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó como inaudito este gasto, asegurando que ese dinero se habría podido invertir en obras sociales.
Desde el pacto histórico defendieron los desplazamientos de la vicepresidenta. Con documentos en mano, la senadora María Fernanda Cabal denunció que supuestamente la vicepresidenta Francia Márquez se ha gastado millonarios recursos en al menos 130 viajes que ha hecho. Utilizando aeronaves de la Fuerza Aérea y 4 viajes con aeronaves de aviación ejército. 2.800 millones de pesos nos ha costado a los colombianos, 350.000 kilogramos de dióxido de carbono, para todos estos que son frenéticos cuidando el planeta para salvar la humanidad. La líder de la oposición advirtió que estos recursos podrían haberse utilizado para obras sociales. Esto es inaudito, inadmisible. Con ese dinero se habrían construido hospitales, escuelas, incluso muchas familias, más de 5.000 familias hubieran recibido el ingreso solidario. Desde el pacto histórico salieron en defensa de la vicepresidenta Francia Márquez. No nos extraña que a esos sectores que se han gastado los dineros toda la vida de los gobiernos en Colombia, hoy estén preocupados porque se esté garantizando la seguridad de la vicepresidenta. Están preocupados porque una mujer negra, pobre, que viene de las bases sociales de este país, hoy tenga a su disposición unas medidas de seguridad para proteger su vida. Por ahora, la vicepresidenta no ha respondido a los señalamientos de la congresista María Fernanda Cabal. Mauro, yo quiero hacer énfasis sobre lo que dijo Oti Patiño, que me parece de la mayor gravedad. El jefe del ELN dice que los menores se van porque quieren con él. Voy a volver a poner este full porque vale la pena comentarlo. Esto fue lo que dijo Oti Patiño sobre lo que opina el jefe negociador del ELN, Antonio García, de que los menores de edad se van voluntariamente a esa guerrilla y no son reclutados forzosamente. Esto dijo el jefe del negociador del gobierno. ¿Qué tiene usted que decir? Dice hoy Antonio García que ellos nunca han reclutado a nadie, que todos los jóvenes que están allá con los fusiles al hombro es porque quieren, que les da muchas ganas de entrar al ELN. ¿Usted qué piensa de eso? De pronto es así, ¿no? ¿Usted sí cree? ¿Usted cree que ellos nunca han reclutado a nadie, doctor Oti Patiño? Digamos forzosamente, no sé. La verdad no sé. De pronto es así, de la mayor gravedad, no creo que sea así. A mí lo que más me molesta de esa declaración es que los funcionarios públicos muchas veces le maman gallo a la opinión pública, le maman gallo a la prensa, pero no porque nosotros seamos parte de la prensa, sino en general a la opinión pública. Esa respuesta de decir, de pronto es así, y le dicen, entonces quiere decir que no los han reclutado voluntariamente, pues la verdad no sé. De pronto es así, la verdad no sé, de pronto es así. Y ojo que Oti Patiño se ha caracterizado en esta negociación con el ELN por ser mucho más firme que el ministro de Defensa, por ser mucho más claro que el canciller que se mete en todos los temas de defensa, por ser mucho más preciso en sus declaraciones. Aquí creo que o le estaba verdaderamente mamando gallo a la opinión pública o no se atreve el gobierno a contrariar al ELN, que sería lo más grave en todo este proceso. Acuérdense ustedes que llevamos 3 meses largos tratando de volver a restablecer un cese al fuego bilateral que declaró de manera totalmente insustancial el presidente Gustavo Petro para que 36 horas después el ELN le dijera que no tenía ningún cese al fuego bilateral. Solo faltaría que hubiera ahí de por medio algún tipo de presión, chantaje o algo así para que Oti Patiño no terminara diciendo lo que verdaderamente tiene que decir. Una nota de pie de página sobre este tema del ELN. El equipo que acompaña las negociaciones frente al ELN por parte del gobierno ha tenido 2 bajas sustanciales. Mabel Lara, por una parte, dicen que se va de candidata a la alcaldía de Cali, vaya uno a saber, pero se salió. Y en las últimas horas, María Jimena Duzán, colega nuestra, 2 personas valiosas que aparentemente se aburrieron o se cansaron o no vieron luz al final del túnel en esta negociación. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, está envuelto en un escándalo debido a que hizo varios viajes, 7, en un avión privado de un empresario que se ha visto beneficiado con millonarios contratos otorgados por el Invías. Esta es la historia. La ruta alterna a la vía panamericana, inaugurada en marzo pasado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Transporte Guillermo Reyes, está en la mira de la opinión pública. La obra, con la que buscaban atender la contingencia desatada por el derrumbe que tapó la Panamericana en Rosas, Cauca, el pasado 9 de enero, fue adjudicada a Pedro Contecha, empresario dueño de un avión en el que el ministro Guillermo Reyes ha viajado en al menos 7 ocasiones, según una investigación del portal La Silla Vacía. Reyes, quien ha publicado varias fotos al lado de la aeronave en sus redes sociales, le dio esta explicación a ese medio de comunicación.
Lo he hecho de buena fe. Si me quedo todo el día esperando los vuelos comerciales a ciertos sitios, pierdo mucho tiempo. Incluso se han ahorrado recursos públicos. Contecha, dueño de la empresa Ingeniería de Vías, sería amigo del actual director de Invías, Juan Alfonso Latorre. Ambos estuvieron el 16 de diciembre de 2022 en un homenaje a Latorre por su nombramiento al frente de esa entidad. Un ingeniero que ha hecho grandes obras en el departamento, creo que las más importantes del departamento, el ingeniero Pedro Contecha, que está acá. 3 semanas después ocurrió el derrumbe en Rosas, Cauca, y el director del Invías le otorga a Contecha un contrato por 60.000 millones para atender la emergencia vial, de los cuales ya cobró 7.000 millones. Fue entonces cuando Carolina Barbanti, quien hasta ese entonces era subdirectora de gestión de riesgo de Invías, advirtió que el contrato adjudicado podía ejecutarse por la mitad del valor que le pagaron a Contecha. Días después, Barbanti salió de su cargo. Esta es una vía temporal, es una vía de emergencia. En tales condiciones es una vía que debe durarnos 3 meses. Pero este no sería el único contrato con el que Contecha fue beneficiado. El periodista Daniel Coronel, en su más reciente reporte, reveló que el pasado 12 de abril Contecha, el mismo que le prestó el avión en al menos 7 ocasiones al ministro Guillermo Reyes, recibió otro contrato por 17.000 millones de pesos para la gestión y el mantenimiento de la Ruta del Sol, sector 1 en Cundinamarca. Dice Coronel que en el consorcio adjudicatario también aparece la compañía Latinco S.A., cuya directora jurídica fue Sandra Cuenca Leguízamo, que actualmente también es directora jurídica pero de Invías y es la encargada de supervisar dicho contrato. Sobre estas irregularidades, Red Más Noticias consultó a Invías. La entidad confirmó que pidió a los entes de control que vigilen el contrato firmado por Contecha para atender la crisis desatada en la vía panamericana. El director general del Instituto Nacional de Vías, Juan Alfonso Latorre Uriza, solicitará a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación la revisión del proceso de contratación de la emergencia de Rosas, Cauca, y la auditoría sobre los pagos que se han realizado en el desarrollo del contrato. También intentamos establecer contacto con Guillermo Reyes para conocer su versión, pero desde su equipo de prensa dijeron que por ahora no habrá más pronunciamientos sobre el tema. Lo cierto es que el Código Disciplinario Único impide que miembros del Consejo Directivo de Invías, cuya cabeza principal es Guillermo Reyes, soliciten directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios. El avión prestado al ministro de Transporte es un Super King C-90, con capacidad para transportar 8 personas, incluyendo a los 2 pilotos, y cuesta $3 millones. Ahí se van revelando nuevos detalles y se va jalando la pita de esta historia que originalmente fue investigada por La Silla Vacía, ese portal que se mete a hacer las investigaciones y a tratar de indagar qué hay detrás de distintos hechos públicos y de la política. Y esto, en últimas, se puede resumir de la siguiente manera. Un ministro de Transporte usa un avión de un contratista que recibió un contrato que está cuestionado incluso por funcionarios del Invías, que ya no son funcionarios porque después de que lo cuestionaron salieron del Invías. Más o menos esa es la historia. Que sí, que arandelas por aquí, que cuánto costó, que si 60.000 millones de pesos cuesta todo el contrato, que no, que ya lo van a pedir a distintos entes de control que verifiquen si ese es el valor. Se resume de esa manera. Ustedes han oído al ministro de Transporte, el doctor Guillermo Reyes, diciendo, pues vea, yo uso ese avión porque por una parte, si me pongo a esperar vuelos comerciales, pues no llego a ninguna parte. Y por otro lado, le ahorro recursos al Estado porque lo único que tengo que hacer es pagar la gasolina. Entre otras, el contratista, el señor Contecha, lo que dice es, no, un momentico, aquí esto vale un poquito más que la gasolina, pero bueno, esa es una discusión que tendrán ahí entre ellos. Y de cualquier manera, también el ministro de Transporte dice, y fuera de eso, ¿por qué me señalan a mí? Si yo no fui quien le dio el contrato del Cauca al Invías. Sí, lo que pasa es, al Invías no, al señor Contecha, se lo dio el Invías. Sí, lo que pasa es que el Invías es un instituto que está bajo la sombrilla del Ministerio de Transporte. Es decir, uno no tiene que darle el contrato al señor Contecha que ven ustedes allí para que sea el ministerio en últimas el responsable de dar ese contrato. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque es cierto, como decíamos en la nota, que el Código Disciplinario dice que un funcionario no debe pedir favores ni pedir dádivas y, en consecuencia, no recibirlas y menos recibirlas de un contratista que, resumo por donde arranqué, que ha recibido un contrato de 60.000 millones de pesos
cuyo valor fue cuestionado incluso por funcionarios del Invías que a los pocos días salieron de la institución. La alcaldesa Claudia López asegura que los bogotanos ya pagamos 2.000 millones de pesos en impuestos para formar a 1.500 policías y hoy hay 300 menos. Le está pidiendo al gobierno poner más atención a las calles que a humanizar las cárceles, que al parecer tampoco se ha hecho mucho al respecto. Esto es lo que dice la alcaldesa. Llevo 3 años y medio, he hablado con 5 ministros de justicia. He ofrecido 45.000 millones de pesos de los bogotanos para hacer otra cárcel distrital que funcione. No he logrado en 3 años y medio que 5 ministros de justicia me entreguen un lote de la Picota que es de su propiedad para hacer la cárcel. Entonces así es muy difícil, pues, porque ni hacen ni dejan hacer. Y de verdad es un problema estructural. Y ni hacen ni dejan hacer ni los ministros del gobierno Duque, ni el ministro del gobierno Petro. Entonces no era un problema ideológico, pues, ¿no? De verdad es un tema estructural. Bueno, y es que el tema de seguridad aquí en la región es preocupante en Cundinamarca, en Bogotá, por lo que están diciendo las disidencias de las FARC. Una muy alta fuente del Ministerio de la Defensa me dijo hoy que no es tan así, que ese frente no es que esté muy conformado, que no es que tenga mucha gente, que es más un tema mediático, pero aquí en la capital sí se están tomando muy en serio esa alerta. Pues por eso hubo Consejo de Seguridad, participó el gobernador de Cundinamarca, el gobernador del Meta y la alcaldesa Claudia López. De allí salieron, varias conclusiones. Dicen que van a hacer un recorrido por las zonas, incluso le están pidiendo al presidente Petro que los acompañe y están pidiendo también más presencia de la fuerza pública en estas zonas en las que se dice se podría reactivar con fuerza pues esta presencia de disidentes de las FARC. En este informe que van a ver ustedes a continuación les vamos a contar además cuál fue esa importancia histórica como corredor estratégico para las antiguas FARC de la zona del Sumapaz, donde se dice ahora podrían revivir otra vez todos estos actos y todas estas acciones. En días pasados, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de las FARC en la localidad de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca. Ante esta alerta se convocó a un Consejo de Seguridad, donde se hicieron presentes el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, Cundinamarca, Nicolás García y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para evitar que se extienda la presencia de grupos armados del departamento del Meta a esta zona. Esa presencia que hoy está en el departamento del Meta, ya tenemos información que se la están disputando tanto Iván Mordisco con las disidencias como ahora la nueva Marquetalia, que quieren establecer ese recorrido para ellos. Por eso nos hemos reunido acá hoy a escuchar las diferentes versiones a nuestro ejército, a nuestra policía, y la idea de los 3 gobernadores y de la alcaldesa, además de los demás alcaldes, es trabajar de manera articulada con nuestra fuerza pública. El corredor del Sumapaz era un territorio estratégico para las antiguas FARC, un territorio que sufrió una constante agresión de este grupo armado y la puerta de entrada a la capital del país. Y que ese corredor ha sido normalmente objeto de presencia cuando se tiene un fin, y el fin es llegar a Bogotá y llegar a Cundinamarca y a través de nuestra región a diferentes departamentos. El corredor del Sumapaz llega al municipio de La Uribe, departamento del Meta. Este corredor permite el acceso a los departamentos del Huila, Tolima, Cundinamarca, la ciudad de Bogotá y el departamento del Meta. Según el gobernador Zuluaga, la nueva Marquetalia advirtió que va a refundar el Frente 53 y uno de sus propósitos es retomar ese territorio. Sin embargo, una alta fuente del Ministerio de Defensa le dijo a Red Más Noticias que esta información ha sido más mediática que cierta. La alcaldesa de Bogotá aseguró que no hay presencia permanente ni de las disidencias de las FARC ni del ELN en la ciudad, pero sí una intermitente, y recordó algunos sucesos que han ocurrido en la capital. Las disidencias del Frente 33 de las FARC, en cabeza de alias John Mechas, mataron a 2 niños el año pasado en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Hicieron 2 atentados en Ciudad Bolívar con explosivos. El primero en Sierra Morena, cerca a la estación de policía, afortunadamente no hubo ningún fallecido, y luego en el CAI de Arborizadora Alta, y mataron a 2 niños. La alcaldesa López y los gobernadores del Meta y Cundinamarca van a hacer un recorrido por la zona del Sumapaz para fortalecer el orden público. La verdad, más que pedirle al presidente un Consejo de Seguridad en el Palacio de Nariño, lo invitaría a que nos acompañe del 10 al 13 de mayo al recorrido. Eso es lo que está esperando la gente. Ese es el mejor Consejo de Seguridad. Mejor Consejo de Seguridad es ir a caminar, porque allá no hay carretera. Toca caminar por trochas, toca coger mula. Y felices lo vamos a hacer. Yo he caminado las
caminos de la localidad de Sumapaz, he ido a caballo, he ido caminando, he ido en camioneta, he ido en helicóptero, en todo, para poder trabajar en nuestra localidad de Sumapaz. Así que, con todo el respeto y el afecto, invitamos al señor presidente a que nos acompañe del 10 al 13 de mayo. 3 gobernadores, la alcaldesa mayor de Bogotá, el gobernador del Meta, el gobernador del Cundinamarca, nos vamos a ir 4 días allá a trabajar en el territorio. También le pidieron al Estado fortalecer la presencia de la sociedad de activos especiales para administrar la posesión de territorios que están bajo su control y así evitar disputas. Durante estas semanas, antes del recorrido, el Ministerio de Defensa y el Ejército van a diseñar un plan con puestos de control con el fin de administrar y proteger el territorio. Seguimos en Bogotá. Un preocupante panorama de pobreza refleja la encuesta sobre percepción ciudadana elaborada por la firma Bogotá Cómo Vamos. Dice que aumentó la cifra de personas que en la ciudad no pueden comer las 3 comidas diarias. Según la encuesta de percepción ciudadana, aumentó la cifra de bogotanos que no pueden comer 3 veces al día un 11%. Dicho incremento lo vemos principalmente en mujeres y en personas mayores de 55 años. Uno de los factores, según la alcaldesa Claudia López, es porque el gobierno retiró el ingreso solidario que representaba 160.000 pesos para 280.000 familias en Bogotá. Llamo la atención, por favor, de que decidan muy rápido el programa de renta ciudadana que propone el gobierno nacional, que dice que va a ser mejor, que no va a ser, les decían ellos en campaña, el pacto histórico, son miserables los 160.000 pesos, es más miserable 0. Y eso es lo que le hicieron a 280.000 familias en Bogotá, pasarlas de 160.000 a 0. Y no se lo han reemplazado por nada. ¿Sí? Entonces yo llamo la atención y le ruego al DPS que lance su renta ciudadana ya. Otro de los factores que preocupa a los bogotanos son la seguridad, ya que uno de los principales problemas es el atraco callejero con un 65%, mientras que el 43% considera que las normas son muy flexibles con los delincuentes. Y temas de la movilidad, aunque bajo la insatisfacción con Transmilenio, sigue siendo la más alta entre los modos de transporte. Las mujeres dicen estar más insatisfechas e inseguras que los hombres. ¿Será que el presidente le coge la caña a la alcaldesa y se va a caminar Cundinamarca 3 días con el gobernador del Meta y el gobernador de Cundinamarca? Pues no, pero no es una invitación descabellada. Sería interesante que de verdad le dijera que sí. Pero 3 días no. Bueno, por lo menos que... ¿Y será que le agiliza el reemplazo del ingreso solidario? Es que las relaciones alcaldesa-presidente son tensas a veces cooperativas, siempre afectan la agenda de la alcaldesa, a veces con el metro, a veces con este tema del ingreso solidario, a veces con el tema de la seguridad, pero creo yo que de esta encuesta, del cómo vamos, hay 2 aspectos que vale la pena destacar. Ya ustedes han visto la nota, no vamos a profundizar en todas las cifras, pero uno, sin lugar a dudas, es el tema social. Este indicador, según el cual el número de personas que en Bogotá pasaron no pueden comer las 3 comidas diarias, pasó del 14% antes de la pandemia al 25% después de la pandemia. Ojo, que los segmentos de la población más afectados son las mujeres y los mayores de 55 años. Son los que coinciden con aquellos sectores en los cuales se profundizó el desempleo durante la pandemia. Pandemia, choque de mercado laboral, cae el empleo, vuelve y se recupera. Hoy tenemos más o menos el mismo nivel de empleo que había antes de la pandemia, pero lo que queda en la mitad son unos estragos de pobreza monumentales. No es raro que estos niveles de pobreza se intensifiquen en los segmentos que más se vieron afectados por el mercado laboral. Creo yo que ese llamado de la alcaldesa a que rápidamente reemplacen el ingreso solidario por algún otro tipo de mecanismo más cuantioso, por supuesto que le ayuda a Bogotá, por supuesto que le ayuda a las demás ciudades, pero es fundamental porque la plata existe, entre otras cosas. Acuérdense ustedes, hay una reforma tributaria que provee 22 o 23 billones adicionales al año, una adición presupuestal que se está discutiendo en el Congreso y que debería salir rapidito para acabar de resolver esto. De cualquier manera, a la alcaldesa la miden por eso y la miden por los otros indicadores. Movilidad, inmediatamente hizo la lista de todas las obras que se están haciendo en Bogotá, aunque a veces uno pase siempre por la misma y nunca haya nadie trabajando, pero se están haciendo en Bogotá. Y el otro gran indicador, el de la seguridad, que evidentemente la seguridad urbana, cuando ella dice estamos mejor que lo que estábamos antes de la pandemia en percepción de seguridad, es impresionante eso, pero esa amenaza
de que haya ahora otra inseguridad que proviene nuevamente de la guerrilla no es cualquier cosa. Acuérdense que ese Frente 53 bajo Romaña fue el que puso en práctica esos hábitos horrorosos de las pescas milagrosas. Vamos a ver si es cierto lo que nos dice el ministro de la Defensa, que parece ser más una cuestión mediática que algo de verdad.